estábamos viendo el tema de las muestras, ¿cierto? Que son representativas, es la idea, que sean representativas de la solución para poder decir que la concentración de esa muestra es igual al de la mezcla completa o de la solución completa, ¿ya? Ahora nos vamos a ir más a la parte matemática, en lo que queda de este módulo, ¿ya? En primer lugar, recordar algunas cosas de cambios de unidades. Acá les dejé un esquema para recordar cómo transformar unidades de masa a unidades de volumen, que son las unidades que más vamos a utilizar acá. En el caso de masa, unidad kilo, unidad gramo, unidad miligramo, unidad microgramo, ¿ya? Microgramo tiene este símbolo que es como una especie de U, es una letra griega. Para pasar hacia la derecha, avanzar entre las casillas, ustedes multiplican por 1000. Ahora, si quieren ir en el sentido contrario, dividen por 1000, ¿ya? Después, en unidades de volumen, las que más vamos a estar usando van a ser unidad litro, es una L, ¿ya? Es una unidad litro, y ml, que es mililitro. Para pasar de litro a ml, multiplican por 1000, y para pasar de ml a litro, dividen, ¿ya? Entonces, si es que no se acordaban de los cambios de unidades, este esquema les puede ayudar para hacer la conversión. Otro aspecto a recordar acá es el concepto de densidad. La densidad, que nosotros vamos a simbolizar con esta letra griega, que es como una especie de P más redondeada, se calcula como la masa dividido el volumen, ¿ya? Donde la masa está unida a gramos, el volumen en ml, la densidad está en gramos por ml. Esto lo tengo anotadito aquí abajo, ¿ya? Importante que las unidades sean adecuadas. Por ejemplo, si la masa está en kilos y el volumen está en ml, entonces la densidad les daría en kilogramos por ml, ¿ya? No estaría en gramos por ml. Entonces tienen que tener cuidado con las unidades. De esta misma fórmula de densidad, ustedes pueden despejar el volumen o despejar la masa. Si despejan el volumen de esta ecuación, les queda que el volumen lo pueden calcular como masa dividido densidad. Por otro lado, si despejan la masa la pueden calcular como densidad multiplicado por volumen, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas les puede servir en el caso de los ejercicios que vamos a estar revisando. Entonces, nos va a tocar ahora ver las definiciones de las unidades de concentración y vamos a partir por la unidad de concentración física. ¿Cuál era la unidad de concentración física que les había mostrado antes? Está el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen y después de los porcentajes vienen gramos litro y ppm. Ya esas son las unidades que vamos a revisar. El primero es porcentaje masa-masa, que lo escribimos con símbolo por ciento, m/m. El porcentaje masa-masa representa la masa de soluto que hay contenido en 100 gramos de solución. Y acá veamos un ejemplo. Supongamos que van al supermercado y ven esta barra de chocolate que dice tiene 85% cacao. Este es 85% masa-masa. ¿Cómo se interpreta eso? Que hay 85% masa-masa de cacao en un chocolate. O sea, hay 85 gramos de cacao en 100 gramos de chocolate. Entonces ustedes tienen una barra de 100 gramos, tienen 85 gramos de cacao. Si tienen una barra de 200 gramos, tendrían 170 gramos de cacao. Y así sucesivamente, se mantiene esa proporción, ¿ya? De 85%. Cuando ustedes tienen que calcular porcentaje masa-masa, lo van a hacer con esta fórmula. Porcentaje masa-masa lo pueden calcular como la masa absoluta en gramos, dividido la masa de la solución en gramos. Y eso multiplicarlo por 100. ¿Qué es la masa de solución? Como la solución está compuesta por soluto y solvente, la masa de solución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Ya? Recuerden acá, porque esto es como error típico en el porcentaje masa-masa, es que se olvidan que acá va la masa de solución y lo que ponen es dividido masa de solvente. Son dos cosas distintas. Solución tenemos que considerar soluto y solvente. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio para poner esto en práctica. Entonces,
primer ejercicio dice, si se disuelven 50 gramos de cloruro de potasio en 180 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa o porcentaje masa-masa de cloruro de potasio en la solución? Entonces acá, lo primero que tienen que hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. ¿Cuál es el soluto en este ejercicio? Sería este, el cloruro, exacto. El que está en menor cantidad. El solvente, el que disuelve el soluto, que en este caso es el agua. ¿Ya? Nosotros normalmente vamos a trabajar con soluciones acuosas, o sea, el agua es el solvente. ¿Ya? Todos los casos donde ustedes vean agua en la solución, el agua nosotros la vamos a usar como solvente para disolver un soluto. Entonces, ¿qué datos nos están dando? Nos dicen que la masa del soluto es de 50 gramos y nos dicen que la masa del solvente es de 180 gramos. ¿Cuál será la masa de solución entonces? Tenemos la suma, 50 más 180 da 230 gramos. ¿Ya? Súper bien. Como nos piden el porcentaje en masa o el porcentaje masa-masa, entonces escribimos la fórmula, que era masa de soluto en unidad gramos, dividido masa de solución, también en gramos, por 100. Entonces ya tenemos los datos y los reemplazamos. La masa de soluto es 50 gramos. Fíjense que la unidad, yo le escribí las unidades acá entre paréntesis para que ustedes reemplacen las masas en esas unidades. Ya sean ordenados y ordenadas con eso. Como hoy tenemos todo en gramos, llegar y reemplazar. Entonces son 50 dividido 230 multiplicado por 100. No sé si tienen calculadora ahí para poder hacer este ejercicio. A mí me da 21,7 aproximadamente, ¿ya? Este es el porcentaje masa-masa. Entonces ustedes le agregan porcentaje masa-masa. Ese es el apellido que tiene este número. Este número es un porcentaje masa-masa. Entonces esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿ya? Ocupando la definición. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Ah, 50. Es la masa de soluto. 50 dividido 230. 50 es la masa de soluto. Ya. Luego de esto, yo les había dejado acá otro ejercicio ejemplo, pero esto lo voy a resolver durante el horario de taller, ya para que revisen después ese video, si es que no se pueden quedar al taller, porque en el taller de hoy vamos a estar revisando más ejercicios de soluciones. Voy a tomar algunos ejercicios que me queden pendientes de la cátedra y tomar algunos ejercicios de las clases de taller que está en el material del aula virtual. Vamos a la siguiente definición. Dice porcentaje masa-volumen. El porcentaje masa-volumen es por ciento m/v de volumen. En este caso representa la masa de soluto que hay en 100 ml de solución. Acá de unidad gramos pasamos a unidad ml. Ya hacemos el cambio. Supongan que ustedes tienen un suero. Un suero fisiológico tiene una concentración de cloruro de sodio o NaCl al 0,9% masa volumen. ¿Cómo se interpreta eso? Que hay 0,9 gramos de cloruro de sodio cada 100 ml de solución, de suero, ¿ya? O en 100 ml de disolución, como dice acá. Entonces, ¿cómo calculan el porcentaje masa-volumen? Calculan como masa de soluto dividido volumen de solución en ml y eso lo multiplican por 100. ¿Ya? Se parece mucho a la fórmula de masa-masa, solo que ahora cambiamos abajo a la unidad de volumen. ¿Ya? Ojo que
acá no siempre se da que el volumen de la solución sea lo mismo que el volumen de soluto más el volumen del solvente. Cuando la igualdad se da, que el volumen de solución es volumen de soluto más solvente, hablamos de que los volúmenes son aditivos. Volúmenes aditivos si se cumple que el volumen de solución es igual al volumen de soluto más el solvente. ¿Por qué? Porque no es así tan sencillo como el otro caso de la masa. Porque resulta que dependiendo de las propiedades de los solventes y del soluto, pueden como reacomodarse las moléculas y el volumen no ser aditivo, como está explicado acá. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo de ejercicio. Dice, calcula el porcentaje masa-volumen si se dispone de 250 ml de una solución que contiene 15 gramos de HCN. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos nos dan? Eso de ahí es la masa del soluto, 15 gramos. El volumen de la solución está dado en el ejercicio, 250 ml. Ahora, el porcentaje masa-volumen es masa de soluto en gramos dividido volumen de solución en ml por 100. Entonces ustedes reemplazan los datos, les da 15 dividido 250 por 100. ¿Cierto? Si hacen 15 dividido 250 por 100, entonces va a dar, como dice Constanza ahí en el chat, ¿cierto? 6. Y le agregamos el apellido, porcentaje, masa, volumen. Entonces, el porcentaje masa, volumen de una solución bajo esas condiciones es de 6% masa, volumen. ¿Cómo se lee esto? Que hay 6 gramos de HCN por cada 100 ml de solución. Está en esa proporción el soluto en relación a la solución, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? Ya, Camila, regla de 3 sí vamos a tener que usar en algunos casos. Ya, en este caso en particular no, porque era directa la definición de masa, porcentaje de masa volumen. Ya, entonces aplicamos acá directamente la definición. Pero vamos a ver en el taller algunos ejercicios donde sí vamos a tener que usar regla de 3 en alguna parte del problema. Ya, este ejercicio sí lo quiero hacer para que lo vean. Ya dice, ¿qué volumen de solución se utiliza para preparar una solución al 18% masa volumen, pesando 25 gramos de soluto? Fíjense acá, nos preguntan por el volumen de la solución, el porcentaje masa volumen es dato, la masa de soluto es dato, ¿ya? Entonces, si nosotros escribimos porcentaje masa volumen como masa de soluto en gramos dividido volumen de solución en ml, esto es igual a 18% masa volumen, de acuerdo a lo que acá se menciona, ¿cierto? Entonces podemos reescribir esto, lo voy a hacer mejor acá abajo. Acá a la izquierda, como ya tenemos el porcentaje masa volumen, es 18, colocamos el 18, igual. La masa de soluto es 25 gramos. El volumen de solución es el desconocido, entonces acá pongo X. ¿Ya? ¿Cómo hago para despejar esta X? Como el X está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Claro, también aquí lo podrían hacer por regla de 3. La cosa es que les queda 18 por X igual a 25, ¿cierto? Y X va a ser 25 dividido 18.
Y 25 dividido 18 va a dar... Ah, no, aquí me faltó por 100. Ya, la fórmula aquí faltó el 100. Entonces, por 100 queda esto por 100. Y si ustedes hacen esa operación, les va a dar aproximadamente 138,8, 139. ¿Ya? Esto está en unidad ml, porque lo que despegué fue volumen de solución. Entonces, si yo quiero fabricar una solución 18% masa volumen usando 25 gramos de soluto, necesito tener una cantidad de solución de 139 ml. ¿Ya? Así que claro, como dice Camila, sería esa la respuesta. ¿Ya? Entonces, si se fijan ustedes, hay ejercicios como el que vimos antes, donde el porcentaje masa volumen es o masa masa es el dato que ustedes necesitan calcular. En este caso es dato del problema y ustedes lo que calculan podría ser la masa absoluto o el volumen de la solución y eso va a modificar donde ponen la incógnita, donde ponen la X. ¿Ya? Y lo demás es despejar. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? Ya. Ah, ya. ¿Cuántos decimales? Ya, para que nosotros, para estandarizarlo un poquito, ya en la tarea que ustedes van a tener que hacer grupal, dejen 2 decimales, ya para los cálculos de soluciones. Ya yo se lo voy a colocar en el enunciado igual para que después no tengan duda en cuántos decimales usar en la próxima. Y respecto a la prueba que ustedes van a hacer la próxima semana, bueno, ahí las alternativas, ustedes van a ver, algunas veces las alternativas tienen 2 decimales o 3 decimales, ustedes van a tener que elegir la que más se acerque al resultado que ustedes obtuvieron. ¿Ya? Y acá tenemos entonces el otro porcentaje, que es volumen-volumen. Y ahora lo que decimos es el volumen de soluto, que hay 100 ml de solución. Y este tipo de porcentajes se usan sobre todo en soluciones donde tenemos un soluto líquido y un solvente que también es líquido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el etanol. Acá tenemos una típica piseta que tiene esta boquilla ahí. Uno aprieta la botella para que empiece a expulsar la solución, que dice ahí 70% etanol. ¿Ya? Ese etanol está al 70% volumen-volumen. Eso quiere decir que hay 70 ml de etanol por cada 100 ml de solución. ¿Ya? Y la fórmula para calcular se parece mucho a lo que ya vimos. Porcentaje volumen-volumen, volumen de soluto en ml, ahora volumen de solución en ml y multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces ahí ustedes acomodan si es masa o si es volumen, arriba y abajo. ¿Ya? En este caso puede ser volumen de soluto en ml, un dato por ejemplo, el volumen de solución puede ser incógnita y ustedes le dan el porcentaje volumen-volumen y ustedes despejan. ¿Ya? Eso es por ejemplo. Ya, este ejercicio y otro ejercicio de volumen-volumen los voy a dejar para taller, ¿ya? Pero las fórmulas, si se fijan, de cálculo son súper parecidas entre los distintos porcentajes, solo con las unidades diferentes, y el procedimiento de cálculo se parece mucho entre uno y otro, ¿ya? Así que no me voy a detener mucho de eso ahora, lo vamos a dejar para taller para revisar ejemplos. Acá les quiero dejar unas fórmulas como atajo, ¿ya? Entre comillas. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen en un ejercicio el porcentaje masa-masa de una solución. Y además le dicen la densidad de esa solución. De acuerdo a estas fórmulas, si multiplican ambos valores, podrían sacar el porcentaje masa-volumen. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de acá les permite convertir una concentración que está en unidad masa-masa en unidades porcentaje masa-volumen, ocupando la densidad de la solución. ¿Ya?
Acuérdense, la densidad de la solución está en unidad gramos por ml. Por ejemplo, si el porcentaje masa-masa es 5% masa-masa y la densidad de la solución es 1,1 gramos por ml, entonces el porcentaje masa-volumen va a ser 5,5. ¿Ya? Eso es como una forma rápida de pasar de un tipo de unidad a otra. Luego hay otra unidad de concentración que se ocupa bastante. Ya, repito acá, entonces, si ustedes tienen porcentaje masa-masa, les daba yo el ejemplo. 5% masa-masa es dato del ejercicio. Le dicen que la densidad es 1,1 gramos por ml. Entonces, de acuerdo a la fórmula, si ustedes multiplican el porcentaje masa-masa por la densidad de la solución, eso les va a dar el porcentaje masa-volumen. Entonces, 5 por 1,1 sería 5,5 y eso estaría en porcentaje masa-volumen. ¿Ya? Vale. De nada. La otra unidad de concentración que se usa bastante es la concentración común, que tiene unidad gramos por litro. ¿Cómo se calcula? La masa del soluto en gramos dividido por el volumen de solución, en vez de ml, en litros. ¿Ya? Y acá, si se fijan, no hay un por cien, porque esta no es una concentración porcentual. Es solamente masa dividido volumen, donde la masa está en gramos y el volumen en litros. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son distintas formas de escribir concentración. Cada una tiene una manera de explicarse. ¿Ya? Y por último, la última unidad de medida de porcentaje, perdón, no de porcentaje, de unidad de concentración física es partes por millón. Las partes por millón corresponden a unidades de medida que usamos cuando las concentraciones son muy bajas. Por eso acá dice, la concentración usada para soluciones extremadamente diluidas. Cuando hablamos de diluida es que la cantidad de soluto en relación a la solución es bajísima. ¿Ya? Y esto corresponde a las siguientes fórmulas. El ppm o partes por millón a la masa del soluto en miligramos dividido el volumen de solución en litros. Fíjense que es importante las unidades. O el ppm también se puede describir como masa del soluto en miligramos dividido masa de la solución en kilos. ¿Ya? Ambos son definiciones de ppm. Entonces, dependiendo si ustedes tienen como dato el volumen de la solución, ocupan la primera fórmula de ppm. Si tienen la masa de la solución, ocupa la segunda fórmula de ppm. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está un fragmento de una etiqueta de una pasta de dientes. Por eso aquí dice instrucción de uso, cepíllese por lo menos 3 veces al día, etc. Si ustedes van a los ingredientes activos, dice fluoruro de sodio, 1500 ppm de flúor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 1500 miligramos de flúor por cada litro de pasta de dientes. Que en este caso mi solución sería la pasta de dientes. ¿Ya? Entonces los ppm o parte por millón indican los miligramos de soluto disuelto en 100 ml de solución o 1 kilo de solución. ¿Ya? O 1 litro de solución. Entonces son cantidades muy bajas porque fíjense, son miligramos por litro. ¿Ya? Son concentraciones bajitas. Entonces, ahí ustedes pueden explorar en su casa la etiqueta de algunos productos que pueden tener, no sé, de limpieza o productos que pueden tener cosméticos, algo así, y se van a poder fijar. A veces se da estos datos como ppm o porcentaje, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con la concentración de esa sustancia en la solución. No sé si tienen alguna pregunta sobre la definición de ppm antes de ver un ejemplo. ¿No? Ya, veamos un ejemplo.
Dice, se considera que un agua es dura cuando contiene 120 ppm de carbonato de calcio y es blanda cuando contiene menos de 60 ppm. ¿Ya? Entonces acá estamos hablando de la dureza del agua. Entonces acá lo voy a escribir. El agua es dura si la concentración es mayor sobre 120 ppm de carbonato de calcio, que es esta fórmula, carbonato de calcio, y se dice que es blanda cuando contiene menos de 60 ppm de carbonato de calcio. Dice, si del análisis de una muestra de 500 ml de agua se obtuvo que contiene 0,08 gramos de carbonato de calcio, ¿qué tipo de agua es? ¿Será dura o será blanda? ¿Ya? Como la definición de ser dura o blanda tiene en relación a ppm, lo que vamos a tener que calcular son ppm de carbonato de calcio en la muestra, ¿ya? Que, de acuerdo a lo que vimos recién, sería la masa de soluto en miligramos dividido el volumen de la solución en litros. Y acá cae lo que es importante, el cambio de unidad a lo que corresponde, ¿ya? La muestra dice que el volumen de la muestra es 500 ml de esta agua. Entonces el volumen de esta agua está en litros. No está en litros, está en ml, ¿cierto? Para pasarlo a litros, tengo que dividirlo por 1000. Entonces sería 0,5 litros. Dice que se obtuvo esta cantidad de masa de carbonato de calcio, 0,08 gramos. Si ustedes quieren pasar 0,08 gramos a unidad miligramo, como necesitamos la fórmula, tenemos que multiplicar por 1000. ¿Ya? Entonces, si ustedes multiplican por 1000, les va a dar 80. Y ahora recién podemos reemplazar 80, esto en unidad miligramos. 80 dividido 0,5, ¿cuánto nos va a dar? Nos daría 160, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, dada la condición de dureza del agua, ¿qué tipo de agua es? ¿Será un agua dura o será un agua blanda? Claro, ¿cierto? Un agua dura, porque dura supera los 120 ppm, nos dio 160 ppm. ¿Ya? Entonces, este tipo de ejercicio ustedes podrían resolver usando esta unidad de concentración. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ya. Como les decía, todas las fórmulas que hemos visto hoy están resumidas en este resumen de fórmulas que les subí en el aula, ¿ya? Para facilitar que ustedes hagan los cálculos, ¿ya? Entonces, recomendación, antes de la prueba, practiquen los ejercicios, hagan ejercicio, y por eso yo les voy a dejar ahí habilitado un cuestionario de práctica para que ustedes intenten tengan la oportunidad de intentar hacer estos ejercicios y estudiarlos antes de la prueba, ¿ya? Ya hemos visto toda la unidad de concentración física y ahora nos quedan las unidades de concentración química, que son solo dos. Y acá, ¿por qué aparece el número de Avogadro en esta lámina? Porque acá vamos a usar los moles dentro de la fórmula de unidad de concentración. Entonces, la primera unidad de concentración, que esta es la que más se usa como unidad de concentración química, es la molaridad. La molaridad se representa con una M mayúscula y indica la cantidad de moles de soluto que hay en 1 litro de solución. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes tienen una concentración, por ejemplo, de NaCl 5M, 5 molar, se escribiría así. Eso querría decir que hay 5 moles de soluto, que en este caso sería NaCl, en cada
litro de solución. Así es como ustedes leerían esta unidad. Cantidad de moles por litro de solución. ¿Ya? Por ende, esta es la fórmula de cálculo de molaridad. Si tienen los moles y lo dividen por el volumen de la solución en litros, le va a dar a ustedes la molaridad. Y acá recordar esto que estaba en la materia de la clase anterior que tuvimos, el día 14, que los moles de un soluto lo pueden calcular como la masa dividido la masa molar o peso molecular. Entonces la masa está en gramos, lo dividen por la masa molar o peso molecular que está en gramos por mol, y eso le va a dar los moles de soluto. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estar usando la definición de molaridad y probablemente también esta fórmula que está ahí en el recuadro amarillo para poder calcular estos ejercicios de molaridad. Veamos un ejemplo. Dice, determine la molaridad, ¿cierto?, de 100 ml de una solución acuosa que contiene 50 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué datos tenemos? El volumen de solución, nos dicen que son 100 ml, nos dan la masa de soluto, que en este caso hidróxido de sodio, que es de 50 gramos, y nos dan la masa molar del soluto, que es el hidróxido de sodio, que es de 40 gramos por mol. Como nos piden determinar la molaridad, escribimos la fórmula que vimos recién. Molaridad es moles de soluto dividido volumen de solución, donde el volumen está en litros. Entonces, si ustedes miran a priori, el volumen de solución que dieron es en 100 ml. Hay que pasarlo a litros primero. Entonces, ¿cómo lo hacemos de ml a litros? Tenemos que dividir por 1000. O sea, es 0,1. Ya tenemos la parte de abajo de esta fórmula, ¿cierto? 0,1 litros. Pero los moles, ¿cómo los sacamos? Tenemos masa y masa molar. Entonces ahí ocupamos la fórmula que les mostré, que los moles de soluto va a ser la masa dividido la masa molar. O sea, 5 gramos dividido 40 gramos por mol. 50 dividido 40. Y eso les da, si ustedes verifican en sus calculadoras, 1,25 moles. Entonces, ahora tengo los moles de soluto que calculé en base a la masa y la masa molar de soluto. Entonces acá escribo 1,25. Si ustedes tienen 1,25 y lo dividen con 0,1, eso les da 12,5. Entonces, la respuesta acá, que esta solución va a ser una solución de NaOH o hidróxido de sodio, 12,5 molar. Entonces, a ese 12,5 le ponemos una M mayúscula como apellido para decir que es molaridad. ¿Ya? Esta sería la forma que expresamos que el soluto hidróxido de sodio y está en concentración 12,5 molar. No sé si tienen alguna pregunta de este ejercicio. Claro, lo hace ver tan fácil, pero es que si ustedes lo entienden y después lo practican, porque acá es importante ponerlo en práctica, van a ver que es un poco mecánico resolver estos ejercicios. Hay que ser ordenados con los datos y las unidades de medida, y después reemplazar y usar la calculadora, ¿ya? Acá el volumen de solución es 100 ml dividido 1000, eso les da el 0,1. Ya respondiendo ahí a la pregunta de Celina.
Ya, avancemos. Nos queda una unidad de concentración química, ¿ya? Que es la molalidad. Y fíjense, se parece en el nombre, pero este una L tiene, en vez de molaridad, es molalidad. Y acá esta la vamos a representar con una M minúscula en vez de una mayúscula. ¿Ya? ¿Qué representa la molalidad? La cantidad de moles de soluto, pero que están disueltos ahora en 1 kilo de solvente. Y esa es la gran diferencia que tiene con la otra unidad química. Primero hablamos de kilo en vez de litro y después que es de solvente solamente, no dice solución. Entonces es mole de soluto dividido masa de solvente en kilogramos. Importante, solo el solvente y en unidad kilo. Ya vamos a ver un ejemplo para poner esto en práctica. Dice, determine la molalidad de una solución formada al disolver 124 gramos de carbonato de sodio en 525 gramos de agua. Nos da la masa molar del soluto, que en este caso es el carbonato de sodio, que es 106 gramos por mol. Entonces, recomendación para hacer este ejercicio, si a ustedes les sirve, a mí me gusta siempre anotar los datos ordenados primero antes de escribir la fórmula. Entonces yo trato de ver qué dice el enunciado. Me dice que hay 124 gramos de carbonato de sodio. Eso ya, ¿cierto? Pudimos determinar que es el soluto. Entonces la masa del soluto es 124 gramos. Después me dice que hay 525 gramos de agua. Ese es solvente. Entonces la masa del solvente es 525 gramos. Después nos dicen la masa molar del carbonato de sodio. Ese es el soluto. Entonces la masa molar del soluto es 106 gramos por mol. Ya masa molar o peso molecular, si es que quieren escribirle también de esa forma. Cuando ya tengo los datos designados y ordenados, ahí me voy a la fórmula. Entonces digo, la molalidad se define como moles de soluto dividido masa de solvente solamente, y eso tiene que estar en kilogramos. La masa del solvente nos dan en gramos, 525 gramos. Para pasar a kilos, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo por 1000. Si lo divido por 1000, me va a dar 0,525 kilogramos. ¿Ya? Entonces acá tenemos la parte de abajo de la fórmula. Nos faltan los moles. Y los moles los calculamos igual que antes. Tenemos la masa del soluto y el peso molecular o masa molar del soluto. Eso lo voy a hacer acá. Los moles de soluto va a ser la masa del soluto, que es 124 gramos, dividido la masa molar o peso molecular, que es 106 gramos por mol. Y eso me da 124 dividido 106, estoy con la calculadora, 1,17 aproximadamente. ¿Ya? Esos son los moles de soluto. Entonces, ya los tengo y los puedo poner en la fórmula. Y aquí tengo los datos para calcular la molalidad. Entonces, 1,17 dividido 0,525, eso me da 2,23 aproximadamente. Da 2,2285, etc. Entonces lo dejé como 2,23. Y este es unidad molal. Entonces le ponemos una M minúscula. ¿Ya? En vez de M mayúscula, que es la molaridad. Entonces, esto se lee 2,23 molal, ¿ya? Esa es como la forma que podría leer esa unidad de concentración cuando la M está chiquitita. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿No? Ya, se va captando la idea, es que el esquema general que a ustedes les ayudaría a hacer estos ejercicios, leer con calma el enunciado, de poder determinar
todo esto, los datos de forma ordenada. ¿Y por qué yo hago este paso antes de escribir la fórmula? Porque así yo después tengo mucha más facilidad en reemplazar y fijarme en la unidad y todo eso. Entonces, ordenen sus datos primero, que es lo que dice el ejercicio, y ahí ustedes despejan lo que quieran despejar. Y acá vienen unas fórmulas más que también están en el resumen, ya que después les voy a mostrar al terminar la clase que está en el aula, que es cómo pasar de unidad masa-masa a molaridad. Imagínense que ustedes tienen el porcentaje masa-masa, si tienen la densidad de la solución y el peso molecular del soluto, pueden usar esta fórmula y les da el M mayúscula, la molaridad. Por ejemplo, dice, si la concentración de cloruro de sodio es 5% masa-masa y la densidad de la solución es 1,1 gramos por ml, ¿cuál es la molaridad? ¿Ya? Acá faltó el dato para este ejercicio que usted tendría que haber calculado el peso molecular o masa molar del soluto que es el cloruro de sodio. Supongamos que lo calcularon ya y les da 58,4. Como es 5% masa-masa, este 5 lo multiplican por la densidad, que es 1,1, y después lo multiplican por 10, y les da el valor de molaridad, 0,94 molar, con la M mayúscula, ¿ya? Entonces, esta fórmula les va a ayudar para hacer más rápido el traspaso de porcentaje masa-masa a molaridad, o sea, de una unidad de concentración física a una unidad de concentración química, ¿ya? Simplemente reemplazando los datos. Y asimismo hay una fórmula para pasar de porcentaje masa-masa a molaridad, ¿ya? Que está M minúscula. Entonces, si ahora tienen, por ejemplo, la concentración de cloruro de sodio es 5% masa-masa y la densidad de la solución es 1,1 gramos por ml, ¿cuál es la molaridad? Entonces, ¿qué hacen con la fórmula? 5 lo multiplican por 1000, lo que está acá arriba, dividido el peso molecular o masa molar del soluto, que es 58,4 gramos por mol, por, abren paréntesis, 100 menos 5, que era el porcentaje masa-masa. Si ustedes esto lo colocan en su calculadora, les debería dar 0,9 molar, ¿ya? M minúscula. ¿Ya? Entonces también es solo reemplazar los datos. Y acá les permite de nuevo pasar de una unidad de concentración física a una unidad de concentración química. ¿Ya? Acá la unidad de, la densidad acá no se usa en la fórmula. ¿Ya? La densidad solo les va a servir en el de molaridad. En cambio acá no aparece la densidad en la fórmula. ¿Ya? Así que gracias, Rayen, por la observación. Efectivamente, en este no necesitaría la densidad. Acá copié el mismo enunciado del anterior, por eso sigue apareciendo la densidad, pero la densidad no les sirve. Y ahora viene, yo sé que ha sido maratónico, pero bueno. Lo último, ya con esto sí cerramos la unidad 3. Son poquitas láminas que nos vamos a estar viendo en este la última parte de esta clase cátedra, y como les digo, ejercicio de práctica vamos a ir viendo en el horario de taller, que es sobre la dilución. Cuando hablamos de dilución, hablamos de diluir una solución. ¿Qué quiere decir diluir? Pasar de una solución concentrada a una de menor concentración o diluida. Por ejemplo, imaginen ustedes están en la mañana, se hicieron un café. Estaban medio dormidos o dormidas y ustedes, no sé, les gusta una cucharada de café y le pusieron 2. Le echaron agua. Se dieron cuenta que está muy cargado el café. Entonces, ¿qué hacen? Lo diluyen. Si ustedes le agregan más agua, va a bajar la concentración de café y podrían bajar la concentración de café también en la solución, ¿ya? Entonces, cuando ustedes diluyen, agregan más solvente para poder bajarle la concentración al soluto. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Sí? Ahora, para los que les gusta tomarse una piscola, si la piscola, ¿cierto?, quedó con mucho pisco, ¿qué le agregan? Más Coca-Cola.
¿cierto? O más de la bebida que ustedes quieran, ¿cierto? Diluyen, en el fondo están diluyendo la solución. Ya. Entonces la dilución implica adicionar más solvente puro a la solución. ¿Ya? Cuando usted agrega más solvente, logran disminuir la concentración de la solución inicial. Como ustedes solo están modificando la cantidad de solvente, el soluto sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad o moles de soluto al inicio es la misma cantidad masa o moles de soluto al final, solamente que ustedes bajaron la concentración agregándole más solvente. ¿Ya? O en el caso del café, ustedes si tenían le habían hecho las 2 cucharadas, le agregaron agua, quedó cargado, le agregaron más agua, entonces para diluir, ustedes nunca en ningún momento modificaron la masa de café. El café sigue siendo la misma que había al inicio, solo que agregamos más solvente para bajar la concentración. Entonces, esto es lo que está mostrado en esta imagen. Imagínense que el café fuera representado por estas pelotitas. Parten con un cierto volumen en su taza. Se le agrega más agua, más solvente, aumenta el volumen, porque le agregaron más solvente, pero la cantidad de pelotitas sigue siendo la misma. Pero como ahora hay más solvente que al principio, se diluyó la concentración, o sea, se diluyó el soluto, o sea, bajó la concentración. ¿Ya? Cuando ustedes tienen que calcular diluciones, van a usar esta fórmula de acá que deriva del hecho de que la cantidad de soluto no cambia. ¿Qué quiere decir la fórmula? La concentración inicial de soluto la multiplican por el volumen inicial de soluto y eso va a ser igual, o sea, de solución digo, volumen inicial de solución, eso va a ser igual a la concentración final de soluto por el volumen final de la solución. ¿Ya? Quiero, antes de ir al ejemplo, que esa es la última lámina, ver unas cosas más importantes que son importantes de esa fórmula. Tenemos concentración inicial por volumen inicial, igual a la concentración final por el volumen final. Importante las unidades de medida. Si la concentración inicial está en molaridad, M mayúscula, la concentración final también va a estar en molaridad, M mayúscula. Tiene que estar en la misma unidad. Si el volumen inicial lo tienen en ml, el volumen final también tiene que estar en ml. ¿Ya? Para que la igualdad sea igualdad también para las unidades de medida. Por ejemplo, si ustedes le dieran el volumen inicial en litros, entonces el volumen final también tiene que estar en litros. ¿Ya? Es importante eso, porque ustedes, si es que no es así, van a tener que hacer algún tipo de conversión de unidades, como las que les presenté anteriormente. ¿Ya? Si la concentración inicial estuviera en gramos por litro, la concentración final también tiene que estar en gramos por litro. ¿Ya? Ustedes pueden seguir usando la misma fórmula de dilución, ocupando, por ejemplo, unidad molaridad, unidad gramos por litro. Lo importante es que a ambos lados de la igualdad tengan las mismas unidades de medida para cada uno de los términos. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Sí? Ya. Entonces veamos un ejemplo y un cálculo. La última lámina de acá. Dice, se tiene una solución acuosa 1 molar de KMnO4. Acá tenemos potasio, manganeso, oxígeno. ¿Ya? Esa sustancia se llama permanganato de potasio. Ese es el nombre oficial. Entonces tenemos una solución acuosa de 1 molar de permanganato de potasio. ¿Qué volumen de esta solución deberá tomarse para preparar 2 litros de una solución acuosa 0,4 molar de permanganato de potasio? ¿Ya?
¿Qué situación tenemos acá? Si quieren podemos verlo a través de un dibujo. Tenemos en alguna parte un cierto volumen que no nos dicen de qué, ¿cierto? O sea, de qué cantidad es, pero tiene una concentración 1 molar del soluto. Nos preguntan qué volumen de esta solución tengo que tomar para preparar 2 litros de una solución 0,4 molar. O sea, el estado final que quiero llegar es conseguir 2 litros y que la concentración sea más baja, 0,4 molar. O sea, quiero diluir la solución para bajar la concentración a 0,4. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar un volumen, una porción de esta solución 1 molar, pero no sé cuánto. ¿Qué volumen tengo que tomar de acá? Esa es mi condición, la condición acá incógnita, ¿ya? ¿Qué volumen tomo de esa recipiente que tengo de 1 molar para poder obtener lo suficiente para preparar la solución 0,4 molar, 2 litros? Ya, entonces, esta es mi situación inicial, cuando la concentración es alta, y esta es mi situación final, cuando la concentración es baja. Inicial 1 molar, final 0,4 molar. Los datos de concentración ya están. El volumen inicial es el que no conozco. ¿Cuánto volumen tengo que tener al inicio para poder diluir a la condición final? Entonces, ocupando esta fórmula, y acá no es directamente una regla de 3, sino es ocupar esta fórmula de dilución, es la concentración inicial, que es 1 molar, por el volumen inicial, que desconozco, para formar una solución con esta concentración final, 0,4, multiplicado por el volumen final, que es 2 litros. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren dejar el volumen inicial, toman 0,4, lo multiplican por 2 y le dividen por este 1 que está acá. Si ustedes hacen esa operación, 0,4 por 2 dividido 1, ¿qué pasa con la unidad de molaridad? Se van y quedan solo unidad litros. Entonces me queda 0,8 por dividido 1 es 0,8. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo interpretamos este resultado? Que yo tengo que tomar 0,8 litros de la solución 1 molar para poder diluirla y formar una solución 0,4 molar de 2 litros. Claro, ese de hecho, ese es lo que se pregunta, ¿cierto? ¿Qué volumen de esta solución debe tomarse? Eso es lo que queremos descubrir. ¿Qué volumen de la solución 1 molar tengo que usar para poder llegar a la situación final con ese volumen y esa concentración 0,4? ¿Ya? Y ahí estaría entonces el resultado final. Acá le escribí en palabras, dice, esto significa que debemos tomar 0,8 litros o 800 ml de la solución de partida o la solución inicial de 1 molar y vamos a tener que agregarle agua hasta alcanzar 2 litros de solución, es decir, vamos a añadirle 1200 ml de agua más o menos, ¿cierto? Porque si teníamos 800 ml de solución inicial, le agregamos 1200 ml de agua, deberíamos tener aproximadamente 2 litros de solución. Cuando hacemos eso, logramos que la concentración final sea 0,4 molar. ¿Ya? Entonces, finalmente, para llegar a este caso inicial al final, tenemos que agregarle agua para diluir. ¿Cuánta agua le agregamos? Como ya teníamos 0,8 litros, le agregamos 1,2 litros y eso me da los 2 litros finales. Y con eso, agregándole esa cantidad de agua, me aseguro que la concentración final bajó hasta 0,4 molar. Si le he hecho más agua de los 1200 ml, voy a tener una concentración aún más baja que 0,4. Y al revés, si le pongo menos agua, voy a tener una solución más alta que 0,4 molar. ¿Ya? No sé si se entiende la idea.
¿Sí? Ya, entonces piensen esto, dilución siempre como prepararse el café. O lo que ustedes quieran prepararse, imagínenlo de esa manera. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta fórmula que es bien sencilla, que tiene pocos términos, ¿cierto? Y en este caso, la incógnita era el volumen inicial. Eso es lo que despejamos. Pero podrían haber ejercicios que el volumen inicial es conocido, la concentración inicial es conocida, pero por ejemplo les dicen cuál es la concentración final y ahí tendrían que despejar CF, ¿ya? Por ejemplo, si les dijeran tienen 100 ml de una solución solución de NaCl, por ejemplo, 3 molar. Si diluyen esa solución hasta alcanzar un volumen de 500 ml. Pregunta acá, ¿cuál es la concentración final? Disculpen mi letra. ¿Cuál es la concentración final? Ya, entonces aquí cambié la forma de preguntar. Dice, tienen 100 ml de una solución NaCl 3 molar. O sea, nos están dando el volumen inicial acá y nos están dando la concentración inicial. Pero dice, van a diluir agregándole agua, por ejemplo, hasta alcanzar un volumen de 500 ml, o sea, un volumen final de 500 ml. Pregunta, ¿cuál es la concentración final? Lo que nos preguntan es el CF. ¿Fijan? Entonces uno puede reescribir preguntas dándole distintos tipos de datos, cosa que ustedes despejen la variable que falta. Para este ejercicio, que podríamos resolver así, tendríamos la concentración inicial, que es 3, la multiplicamos por el volumen inicial, que es 100, y eso lo igualamos a la concentración final, que es mi incógnita, a que le puse CF, le pueden poner X si quieren, por el volumen final. El volumen final, me tengo que fijar que el volumen final e inicial está en las mismas unidades. Si yo ya escribí volumen inicial 100 ml, el final también tiene que estar en ml, en este caso ya está en 500 ml, así que no hay nada más que cambiar. Entonces de ahí despejo la concentración final. ¿Cómo? Este 500 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 3 por 100 dividido 500. 3 por 100 o 300 dividido 500 da 0,6. Como la concentración final la despejé usando una concentración inicial en molaridad, 3 molar, entonces esta también esta unidad molaridad, 0,6 M mayúscula. ¿Ya? Entonces si se fijan, con este proceso logramos partir de una solución concentrada de alta concentración, 3 molar, y la bajamos a 0,6 agregándole más solvente. ¿Ya? Entonces acá tienen otro ejemplo de pregunta. ¿Se entendió este ejemplo? ¿O hay alguna consulta? Ya, me alegro. Sé que fue un bombardeo de información, pero si son ordenados ustedes para poder determinar los cálculos, no debería ser tan difícil. Lo importante es practicar. Y para la práctica les voy a dejar, como les decía, este cuestionario de práctica que va a quedar habilitado en material de estudio autónomo, y también ustedes hagan los ejercicios del compendio, ya que hay mucho. Entonces yo les voy a mostrar ahora el resumen de fórmulas que ya les subí a la plataforma. Si se fijan, es un PDF de 2 páginas que tenemos el esquema arriba de gramos a moles, molécula, átomos que hemos estado usando, cómo calcular el rendimiento de una reacción, cómo pasar unidades de masa, unidades de volumen, la densidad,
las distintas unidades de concentración física, unidades de concentración química y estas transformaciones cuando teníamos, por ejemplo, porcentaje masa-masa, amolaridad, dilución, etcétera, ¿ya? Así que para que no estén perdiendo tiempo escribiendo las fórmulas, ahí ya están organizadas, ¿ya? Y por último, mostrarles el compendio para que vean que hay harto material para que ustedes practiquen. El compendio de guía de ejercicios que se subió al principio del semestre, que está en el aula virtual, les voy a mostrar un poquito eso. Constanza, las dos, teoría y ejercicio, ¿ya? Por eso en el cuestionario de práctica que les voy a dejar, de hecho ahí son puras preguntas de práctica, que eso de ejercitación matemática, porque en realidad eso es lo que más les cuesta, ¿ya? Pero también hay preguntas de teoría. Entonces acá estoy proyectando el compendio que ya está en el aula, y si ustedes van al índice, van a encontrar que hay la guía número 9, hay molécula átomo, la 10, también la 11 estequiometría, la 12, la 13 y 14 soluciones. Tienen varias páginas de ejercicios para practicar, ¿ya? Entonces les recomiendo ahí que vayan y traten, ¿no? Probablemente no los van a alcanzar a hacer todos, pero seleccionen algunos ejercicios que les parezcan interesantes de ahí y los vayan haciendo durante la semana y si tienen duda obviamente me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está la guía 9, está el enunciado y al lado en negrita la respuesta, para que ustedes comparen, ¿ya? La guía 10 también tiene cálculos de moles, de átomos, de masa. La guía 11 de estequiometría, aquí hay ejercicios de reacciones químicas, hay que balancear, hay que calcular gramos de producto obtenido, por ejemplo. Soluciones, está separado por unidad física, unidad química, dilución. La otra guía también. Entonces ahí está organizado de acuerdo a lo que ustedes deseen practicar. ¿Ya? Eso sería entonces. Ya, buena pregunta. Ya justamente tuve reunión en el break que tuvimos en la mañana, tuve reunión con el resto de los profes de química y vamos a hacer lo siguiente. La prueba va a tener 20 preguntas y el tiempo para contestar es de 1 hora 10 minutos. O sea, 70 minutos en total. 20 preguntas para la prueba, ¿ya? Y va a estar abierto durante, en este caso, el primer módulo de cátedra, ya en la mañana. Solamente en el primer módulo, porque yo en el segundo tengo que empezar a ver ácido base, ¿ya? Que es la siguiente unidad. O lo podemos hacer al revés, no sé qué prefieren ustedes. El primer módulo yo les presento ácido base, que es la unidad siguiente, empiezo con esa unidad, y ustedes tienen la prueba en el módulo de las 10 de la mañana, para que no tengan que estar tan temprano. No sé qué prefieren. Yo soy flexible en ese sentido. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Hacer la prueba en el primer módulo o en el módulo de las 10? ¿En el primero? Ya. Bueno, los dos módulos son de cátedra, así que se desocupan temprano, van a estar más fresquitos en la mañana. Ya. Mire, parece que la mayoría prefiere bien temprano. Ya bien temprano en la mañana, así que hagámoslo así. De todas formas, pensando en instancias de pregunta, usen el foro durante la semana para preguntar, ojalá por foro, más que por mail, porque así yo puedo, o sea, todos pueden también ver las respuestas. Y si no es así, yo voy a darles un horario de atención al estudiante el jueves, en la tarde. Ya hasta ahora yo tengo de 4 de la tarde en adelante, pero les voy a confirmar igual que quizás podemos partir un poquito más tarde, porque yo voy a estar un poquito justo de tiempo para llegar a las 4. Quizás partir a las 4:30, ¿ya? Entonces les voy a dejar enviado un mensaje que les va a llegar por correo después, donde voy a darle las indicaciones de la prueba, cantidad de preguntas, tiempo, las cosas que conversamos recién para que todos puedan saberlo, quienes no se conectaron también estén al tanto.
Y también le voy a dejar escrito en ese correo este tiempo de resolución de dudas el jueves en la tarde, que ahí les voy a escribir el horario, probablemente a las 4:30, ya entre 4:30 y 5 de la tarde, para los que se quieran conectar a preguntar. ¿Ya? Pero se los confirmo por correo en todo caso, un ratito más les mando el mensaje. Voy a revisar bien los horarios a ver si lo podemos hacer en ese rango de tiempo. Eso, así que hasta acá quedamos por la cátedra y les espero y las espero en el taller, donde vamos a ver más ejercicios para practicar lo que hemos visto hoy día.